El auto está en. ¿Qué tal, doctores? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya listos para repasar el tema de falla cardíaca? ¿Se escucha bien? Sí, doctor, se escucha fuerte y claro. Excelente, muchas gracias. Bueno, comencemos entonces. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Bueno, vamos a ver con este caso clínico. Digamos que nosotros estamos de turno, ¿vale? Estamos de turno en una clínica en la ciudad de La Paz, en la consulta de cardiología. Acude un paciente de 56 años de edad, masculino, que viene, el motivo de consulta es disnea, No está falta grabando. de aire. Sí, posteriormente vamos a grabar, no se preocupen. Entonces, esta disnea es un signo cardinal, ¿no? Entonces, tenemos que recordar cuáles son los signos cardinales de insuficiencia cardíaca. Entonces nos dice que viene con disnea cuando camina 2 cuadras. A momentos llega a la ortopnea. Pregunta para ustedes, doctores, ¿qué es la ortopnea? No tolera el decúbito. Exacto. Le falta el aire cuando está en decúbito dorsal, ¿no? Está acostado, le falta el aire. Aumento de volumen en miembros inferiores y fatiga. Ese es el motivo de consulta. Entonces llega y le hacemos la interrogación y le preguntamos cuáles son los antecedentes personales patológicos de importancia. ¿Qué antecedente tiene el paciente para nosotros poder llegar a un diagnóstico? Nos dice que tiene hipertensión, que tiene diabetes mellitus, que tiene apnea obstructiva del sueño, está tratada con CPAP y además tiene hiperlipidemia e hipotiroidismo. De todos estos antecedentes, uno se pregunta y dice, ¿estos antecedentes es factor de riesgo para insuficiencia cardíaca? Uno se pregunta, ¿qué tiene que ver este antecedente con el motivo de consulta? ¿Qué tiene que ver? Además dice que sufrió un ataque isquémico transitorio hace 7 años aprox. Está con amlodipino valsartán, está con espironolactona, hidroclorotiazida, aspirina, atorvastatina y está con empaglifosina, con famotidina, levotiroxina por el hipotiroidismo, para la diabetes metformina. No tiene alergias. Le hacemos el examen físico, neurológico Glasgow 15, respiratorio. Le auscultamos. Como el paciente viene con disnea, nosotros clínicamente tenemos que hacer el examen físico lo más detallado que se pueda de la parte respiratoria y evidentemente se nota que hay estertores crepitantes en ambas regiones subescapulares. Si nosotros nos dibujamos los pulmones, estos estertores significa que dentro de los alvéolos tiene algo y está en la región infraescapular. En la parte cardiovascular tiene ritmo irregular, no es un ritmo sinusal. Entonces nosotros sospechamos que el paciente pudiera tener alguna arritmia cardíaca. No tiene soplos, tiene ingurgitación yugular, 2 cruces. ¿Qué nos indica esto? Que el paciente puede tener sobrecarga hídrica. Tiene hepatomegalia, puño percusión negativos y evidentemente miembros inferiores, está con fobia positiva, 2 cruces. Hasta ahí, nuestro diagnóstico va a ser síndrome edematoso. Ese es nuestro diagnóstico. ¿Ok? Por la arritmia, por la disnea, le pedimos una radiografía de tórax, ¿verdad? Le pedimos un electrocardiograma, le pedimos un paciente que está con disnea, le pedimos además marcadores de sobrecarga hídrica, un ProBNP, un BNP. Y si un paciente viene con disnea y viene con ProBNP positivas, eso es sugestivo de un paciente que pueda tener insuficiencia cardíaca. Le hacemos el electrocardiograma y evidentemente hay un aleteo auricular. Miren, el RR irregular
entre cada una de estas y no se evidencia la onda P clara. Hay una onda P de aleteo como tal. Entonces nosotros nos vamos a preguntar qué es falla cardíaca, cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca, cuál es la causa de insuficiencia cardíaca a nivel mundial, cuál es en Sudamérica, en Latinoamérica, la causa de falla cardíaca, cuál es la fisiopatología. Cuando el corazón falla, ¿quién compensa esa insuficiencia cardíaca? ¿Cómo podemos diferenciar si es una falla cardíaca del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho? ¿Qué medicamentos reducen la mortalidad? Hay medicamentos que no reducen la mortalidad, mejoran los síntomas. ¿Cuándo está indicado el valsartán, sacubitril, empaglifosina? ¿Cuándo está indicado la ivabradina? ¿Y cuándo está indicado la terapia de resincronización cardíaca? ¿Ok? Muy bien. Comencemos entonces con esta pregunta. 20 segundos, por favor, en el chat pueden contestar esta pregunta. Excelente, muy bien, doctores. A ver, vamos a ver. Inciso E, perfecto, muy bien. Excelente, doctores. Muy bien. Entonces, ¿qué es la falla cardíaca? Bueno, en realidad vamos a denominar insuficiencia cardíaca. Vamos a ver, el libro de Harrison nos da dos conceptos, desde el punto de vista del americano y el punto de vista europeo. Esta definición es americana, esta es pregunta de examen. Bueno, posible pregunta de examen. Esta es una definición del Colegio Americano de Cardiología. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es un síndrome. Ok, es un síndrome que asumimos que tiene muchas enfermedades, muchas enfermedades que van a llevar a este síndrome. Es un síndrome clínico complejo del resultado de una alteración estructural o funcional. Ok. El corazón puede estar alterado, ya sea sus válvulas, ya sea el miocardio como tal puede estar alterado, puede haber alteración, una estenosis aórtica. Doctor, ¿no está grabando? Sí, no se preocupen, luego voy a grabar. Puede ser que la hipertensión esté aumentando, la poscarga del VI. Puede ser que las aurículas estén dilatadas y esté con una fibrilación auricular, un flutter auricular. Hay una alteración estructural, ¿ok? O me dice funcional. Ok. Específicamente este concepto se refiere a que hay una alteración en la relajación del ventrículo izquierdo o del VD. Relajación.
del llenado ventricular o de la expulsión de sangre. Esta alteración, cualquier alteración estructural funcional, conlleva a una alteración, le vamos a poner acá de otro color, azul, ya sea la expulsión de la sangre, es decir, el volumen latido, o la relajación, en este caso la diástole. Aquí también le podemos poner sístole, ¿no? Sístole o la diástole. Cualquier alteración, ya sea en la sístole o en la diástole, nos va a llevar a síntomas cardinales. Y esto es lo que les han preguntado. ¿Cuáles son? Disnea, falta de aire, fatiga y retención de líquidos. Esta retención de líquidos está como edema pulmonar y está como, bueno, en edema. Vamos a poner acá miembros inferiores, en abdomen, etcétera, y congestión pulmonar. Este concepto enfatiza en la disfunción ventricular diastólica o sistólica como base estructural o funcional. Esa es la definición del Colegio Americano de Cardiología de los estadounidenses, ¿ok? Entonces, todos los que contestaron, perfecto, hepatomegalia. Ahora, ahí va la otra clasificación, la europea. No clasificación, la definición. ¿Cuál es la definición? Miren, dice que la insuficiencia cardíaca, falla cardíaca, es un conjunto de síntomas. No dice que es un síndrome. El previo era que es un síndrome clínico, que es un conjunto de síntomas, ya sea disnea, sea fatiga, sea edema, con signos, dice, ¿no? Y signos de ingurgitación yugular, estertores crepitantes, esto en los pulmones, y edema periférico. Ah, ok. Se caracteriza por síntomas y se caracteriza por signos. ¿Qué síntomas son? Eso les vamos a preguntar, vamos a reforzar, ¿ok? Luego, disnea, fatiga y edema. Los síntomas. Aunque este de edema más puede ser signo, ¿no? Los signos, ¿cuáles están? Está la ingurgitación yugular, están los estertores crepitantes, estertores, y está el edema periférico. Muy bien, ¿ok? Sí, síntomas y signos. ¿Por qué se da estos signos y síntomas? Porque hay una anomalía estructural y funcional del corazón. Y incluye además la fisiopatología. Hay una disminución del gasto cardíaco. El gasto cardíaco, sabíamos que dependía de la frecuencia cardíaca y dependía del volumen latido. Entonces, hay una disminución del gasto cardíaco en insuficiencia cardíaca o aumento de presiones de llenado, o como está acá, aumento de presiones intracardíacas. Esto incorpora la disfunción hemodinámica, ¿ok? Disminución del gasto cardíaco o aumento de las presiones. Como si nosotros queremos traspolar con la anterior, esta sería disfunción sistólica, porque disminuye el gasto cardíaco, y el aumento de presiones intracardíacas sería disfunción diastólica, ¿ok? Diastólica. Aquí nosotros habíamos clasificado, ¿no? Una alteración estructural, funcional, ya sea de la sístole o de la diástole. Acá incorpora la parte hemodinámica. ¿Ok? Entonces, cuando hay disfunción sistólica, es disminución del gasto cardíaco y aumento de presiones de llenado o aumento de presiones intracardíacas, disfunción diastólica. Ahora, el libro de Harrison en la última edición refiere que ya no se usa el término de insuficiencia cardíaca congestiva, porque no todos los pacientes presentan síntomas de congestión, edemas, estertores, aún así teniendo anomalías estructurales o funcionales dentro del corazón. Totalmente de acuerdo. El término de insuficiencia cardíaca abarca mejor tanto casos de síntomas congestivos o sin ellos. ¿Ok? Entonces queda claro. Muy bien. Ahora sí, doctores. Entonces, según la parte europea, ¿cuál es la definición? A ver, vamos a repasar los dos.
¿Cuál es la definición americana de insuficiencia cardíaca? ¿Y cuál es la definición de insuficiencia cardíaca desde el punto de vista europeo, de la Sociedad Europea de Cardio? Pueden activar sus micrófonos, doctores. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Tomo la palabra. En la insuficiencia cardíaca, el criterio internacional se va a tomar en cuenta principalmente los factores que van a ser el edema, el... ¿Qué es esto? Doctor, la definición americana sería que es un síndrome clínico. Este va a depender de alteraciones estructurales o funcionales del llenado ventricular o de la expulsión de la sangre. Esto va a ocasionar síntomas como la disnea, la fatiga, la retención de líquidos y la congestión pulmonar. Y en la europea nos habla de que esto es un conjunto de síntomas como la disnea, el edema y signos como la ingurgitación yugular o estertores. Y también va a tener anomalías estructurales o funcionales. Esta principalmente van a depender del gasto cardíaco y de la disminución del gasto cardíaco y el aumento de las presiones intracardíacas. Excelente, muy bien, doctora. En la definición europea, la disfunción sistólica es la disminución del gasto cardíaco, ¿no? Y la disfunción diastólica es el aumento de presiones de llenado o aumento de presiones intracardíacas. ¿Ok? Excelente. Entonces, como ustedes verán, ya hay dos conceptos. Hay una definición, insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica o disminución del gasto cardíaco, y otra es disfunción diastólica o que hemodinámicamente sería aumento de presiones intracardíacas o presiones de llenado. Alguien se preguntará y diría, ok, a ver, ¿cómo es esto de presiones de llenado, etcétera? Lo que pasa es que en la diástole, normalmente sístole, diástole, ¿verdad? En la sístole creo que todos quedan de acuerdo, ¿no? Porque el corazón ya no puede bombear. En la diástole, el corazón no se puede relajar, le cuesta relajarse. Y entre la sístole y la diástole, ¿quién consume más ATPs, mayor cantidad de moneda energética? ¿Quién consume? ¿Sístole? La La sístole. diástole. ¿Ok? La diástole. Entonces, doctores, es donde se nutre en la diástole y necesita de mayor energía. Por eso es que cuando el corazón no puede relajarse, le cuesta diástole, aumenta las presiones. Ese volumen que debería llegar al corazón no le llega y aumenta las presiones intracardíacas. Para que lo entiendan. Disfunción diastólica, disminución del gasto cardíaco, disfunción diastólica, aumento de las presiones de llenado. ¿Ok? Perfecto. Ese concepto es claro para que se entienda la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Ok? Ahora, hay otros términos dentro de la insuficiencia cardíaca. Van a escuchar en los artículos científicos la miocardiopatía, mio músculo, cardio corazón, patía, patología, enfermedad. Esta miocardiopatía es cualquier alteración estructural o funcional, miren, estructural, funcional del miocardio, que puede llevar a insuficiencia cardíaca. Van a escuchar disfunción ventricular izquierda, disfunción ventricular derecha o insuficiencia cardíaca como tal. ¿Ok? Ahora, doctores, miren esto. Esta insuficiencia cardíaca va a crear
¿no? Cuando el corazón no puede bombear o no puede relajarse, va a crear signos y síntomas. Es los que ustedes han mencionado, los signos cardinales. Retención de líquidos, Fatiga, presión pulmonar y edema. eso, muy bien, doctores. ¿Ok? Eso es de memoria, ¿ok? Disnea, fatiga y todos los otros signos, síntomas, estertores crepitantes, edemas periférico, esos son los signos, ¿ok? Ahora, también la falla cardíaca puede estar congestiva o no puede estar congestiva. Podemos tener un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca aguda. Es lo que nosotros vemos en emergencias, en unidad coronaria, en terapia intensiva cardiovascular, ¿no? Pacientes con disfunción aguda. Cuando nosotros le sacamos el líquido, ya no está congestivo, eso es insuficiencia cardíaca no congestiva o asintomática, ¿vale? Otra clasificación que la vamos a ver ahora es la insuficiencia cardíaca desde el punto de vista la función sistólica. Sistólica. Esta se puede clasificar en falla cardíaca con FEBI reducida. ¿Cuánto es el punto de corte? Menos de 40. ¿Qué es la fracción de eyección? Es un parámetro ecocardiográfico para medir la función sistólica del VI. Y otra puede ser falla cardíaca con FEBI preservada o conservada, que indirectamente para nosotros, para la definición europea, sería disfunción cardíaca o disfunción diastólica. ¿Y qué es la parte hemodinámica? Aumento de presiones intracardíacas. Me dejo entender que desde otro punto de vista, esta insuficiencia cardíaca es con FEBI conservada o FEBI preservada. Entonces, cuando te imagines una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, en tu mente es disfunción diastólica, aumento de presiones de llenado. ¿Ok? Muy bien. La insuficiencia cardíaca también se puede clasificar alteración del BD solo del ventrículo derecho, que aquí en la altitud vemos mucho de estos pacientes, u otra a nivel del mar, o en Santa Cruz, Cocha, Sucre, mucha disfunción cardíaca izquierda, ¿no? No creo que se vea tanto en Cocha, Santa Cruz, Tarija, disfunción cardíaca derecha, ¿no? No creo que vean tanto por la epidemiología, pero sí deben ver frecuentemente falla cardíaca izquierda. En la altitud vemos falla cardíaca derecha y falla cardíaca izquierda o ambas, falla biventricular vemos, pacientes que están en estados graves. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? A ver, falla cardíaca aguda ya les he comentado. Muy bien, esa es la clasificación. Entonces, cuando nos hablan, doctores, de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, es alteración de la sístole o de la diástole. ¿Cuál es? De la De la diástole. Diástole. De la diástole. Perfecto. Qué bien, les queda claro. Muy bien. Ahora, esta falla cardíaca, esta insuficiencia cardíaca, puede ser agudo o puede ser todo un proceso, ¿no? Puede ser subagudo, crónico. Cuando es agudo, de nuevo, por ejemplo, ahorita, nosotros, la mayoría de ustedes son jóvenes, ¿ok? El corazón está bien, están jugando fútbol, pueden nadar, pueden caminar, pueden trotar, pueden andar, hacer deporte en bicicleta. El corazón está bien. Probablemente muchos de nosotros tendremos insuficiencia, no insuficiencia, sino disfunción diastólica por la edad, por la presión alta, por la obesidad, por el sobrepeso. Cuando el corazón, le pasa un infarto, hay una normalidad valvular. Estos dos, sobre todo, van a generar falla cardíaca aguda. ¿Ok? Ahora, los tipos de insuficiencia cardíaca pueden ser crónicas o agudas. Las crónicas es lo que tuvo que pasar varios años para que el corazón falle.
Por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión, un paciente que tiene cardiopatía isquémica, que no lo sabe, porque a un principio estas enfermedades son asintomáticas. Tienen que pasar hasta que de repente no puede caminar, le falta el aire, siente fatiga, se le hinchan los pies un poquito en la mañana, ¿ok? Ya está comenzando. Mientras que la parte aguda es cuando por un infarto puede tronar al corazón, ¿ok? Entonces, este es nuestro resumen. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Según los americanos, es un síndrome clínico por disfunción sistólica o diastólica que crea signos cardinales, ¿ok? Ya sea disnea, fatiga, retención hídrica. Según los europeos, los cardiólogos europeos, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Son signos y síntomas, un conjunto de signos y síntomas causados por disfunción estructural o funcional del corazón. Y acá incorpora la parte hemodinámica. Es disfunción sistólica por disminución del gasto cardíaco o disfunción diastólica que genera aumento de presión intracardíaca. ¿Por qué ya no se prefiere usar congestiva? Porque todos los pacientes no están congestivos, ¿no? ¿Qué es la falla cardíaca aguda? Cuando la crónica, ¿ok?, se descompensa, ya no puede, o porque un infarto, un corazón relativamente aceptable, deja de funcionar adecuadamente. ¿Por qué se caracteriza el edema pulmonar agudo? Porque hay congestión pulmonar. Por ejemplo, estos son mis pulmones, ¿ok? Y aquí están los alveolos, los alveolos. Cuando el corazón falla, sobre todo el ventrículo izquierdo, aumenta la presión hidrostática y dentro de los alveolos se queda agua. Hay agua. Y por eso el paciente le falta el aire, porque aquí no hay hematosis. Si nosotros auscultamos, ¿qué vamos a auscultar? Estertores. Eso es lo que vamos a auscultar, ¿vale? Muy bien. Hasta allí hemos visto las definiciones. Tanto hemos visto un paciente cómo llega, cuál es el motivo de consulta, qué factores de riesgo tiene y qué exámenes complementarios le vamos a solicitar para hacer el diagnóstico. Hemos visto la definición americana, la definición europea y la clasificación de falla cardíaca derecha, falla cardíaca izquierda, de FEBI preservada, de FEBI disminuida, hasta lo más superficial ahorita, ¿ok? Vamos a ir profundizando cada uno de estos. El libro de Harrison nos habla de la epidemiología. Aquí, para el examen, doctores, no es necesario que memoricen todo, ¿no? Más o menos quiero que tengan alguna idea de quiénes están más afectados y el por qué. Veamos esta imagen, esta tabla que es el libro del Harrison. Miren, entre los 20 y 39 años, que ahorita todos ustedes deben estar en este grupo etario, los varones tienen falla cardíaca de 0.3 y las mujeres de 0.2. Como ustedes verán acá, los hombres en hombres, en varones es un poco más. ¿Ok? Bajito, ¿no? De 40 a 59 años, las mujeres aumentan. ¿Por qué creen, doctores, en esta etapa? Por Porque la acá, menopausia. exacto, porque las mujeres antes de la menopausia tienen un factor protector, que son los estrógenos. Les protege a las damas. Cuando dejan de producir estos estrógenos, no tienen ese factor protector y les igualan a los hombres, incluso sobrepasa, como se ve en esta tabla, las mujeres. Posteriormente, por alguna razón fisiopatológica, los hombres acá aumentan entre 60 a 79 años. Y miren, más de 80 años se triplica lo de los hombres, 12.8, y en las mujeres, 12. Es decir, de cada 100 personas que ustedes conocen, casi 13 van a tener problemas en el corazón de insuficiencia cardíaca. Y en mujeres, 12 personas van a ver. Por eso allí en el dato del libro Harrison nos refiere que la prevalencia mundial es más de 26 millones de personas con insuficiencia cardíaca.
En Estados Unidos, 6.2. Incidencia anual, casos nuevos, más de 600,000. La tendencia es que aumente esto. Hasta el 2030, más del 46%. Y la edad más afectada es más de los 80 años. Y el riesgo de por vida a los 55 años es 33% en varones y 28% en mujeres. Entonces, es un problema de salud pública, porque muchas personas podemos tener esta enfermedad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona, la anterior clase habíamos visto que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que fuma, que tiene cardiopatía isquémica, estos son factores de riesgo, que si no las cuido, no las trato, voy a llegar a esta enfermedad, a la insuficiencia cardíaca. Veamos, cuando un paciente se la diagnostica con insuficiencia cardíaca, la supervivencia a 5 años es solo del 50%. Es decir, 50% van a fallecer en los próximos 5 años. Y la mortalidad a un año de una insuficiencia cardíaca grave es del 40%. Y la mortalidad post-hospitalización a los 30 días es del 8 al 14%, a un año 37% y a los 5 años 75%. Entonces, un paciente que se ha internado por insuficiencia cardíaca, 5 años más de la mitad van a morir, ¿no? Es muy alta la mortalidad. Rehospitalización a los 60 días, 20 a 25 y a los 6 meses, 50%. Entonces cada vez se van a ir rehospitalizando. ¿A qué quiero llegar? Por ejemplo, cuando llega a urgencias o en cardiología, tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca y tenemos que, como antecedente que se haya internado 3 veces, no le va a beneficiar mucho la terapia intensiva, porque ese corazón ya está a punto de dejar de latir. Porque cuando una persona ya se la diagnostica, la mitad van a fallecer en los próximos 50 años, en los 5 años. Entonces, es una carga en costos alto para estos pacientes. Entonces, Harrison le da tanta importancia a esto que nos dan predictores independientes de resultados adversos a la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, miren, aquí es por análisis, ¿ok? Más que memorizar, les sugiero que analicemos. Antecedentes clínicos, ¿no? Predictor clínico, masculino, por lo que la doctora decía, ¿ok? Porque las damas tienen su factor protector que son los estrógenos. Edad avanzada, sabemos que más de 80 años va a mantener falla en el corazón. Cualquier comorbilidad que a usted se le ocurra a nivel metabólico, diabetes, enfermedad renal crónica, cardiopatía isquémica, clase avanzada de la NIJA, presencia del tercer ruido. A ver, veamos con semiología. ¿Qué es el tercer ruido, doctores? ¿Por qué sucede el tercer ruido? Insuficiencia mitral. Podría ser. No. Por llenado Acúmulo de rápido del líquido. ventrículo. Eso, muy bien, doctorita. Felicidades. Es una buena doctora. Es una buena doctora, ¿ok? Entonces, el tercer ruido cardíaco, el primero por las válvulas auriculoventriculares, el segundo por las válvulas sigmoideas, el tercer ruido es por el llenado ventricular. El cuarto es por la patada auricular o por el sístole auricular. Estos conceptos básicos de medicina, pregrado. Disminución de la tolerancia de esfuerzo, caquexia cardíaca, depresión, estos son factores independientes a resultados adversos. Luego tenemos las estructurales, los hemodinámicos, los bioquímicos y los electrofisiológicos. Vamos a analizar, ¿ok? El hemodinámico, un factor adverso, un predictor, es el aumento de la presión capilar en cuña, que lo vamos a ver luego. En bioquímico, la hiponatremia. Por ejemplo, hace 2 semanas, sí, me mandan una interconsulta, ¿ok? Una interconsulta a los internistas y me mandan por insuficiencia respiratoria la interconsulta. Se lo va a revisar una paciente que tiene ingurgitación yugular, tiene estertores crepitantes,
tiene edema pulmonar y la de antecedente obesa, con diabetes, hipertensión arterial, todo cuadra para que el paciente pueda tener insuficiencia cardíaca, ¿ok? ¿No? Clínicamente. Y lo primero que le pregunto al internito es, ¿dónde están los electrolitos? Me dice, pero ¿para qué necesita? Para ver esto, ¿ok? Ese paciente tenía un sodio de 113. Yo sé que ese paciente está muy hemodiluida por la sobrecarga hídrica. Y sé que la hiponatremia es un predictor adverso de falla cardíaca, incluso asociado a morbimortalidad. ¿Ok? Otro, complejo de QRS ensanchado, bloqueo de rama izquierda, paciente con arritmia. Esos también son predictores de insuficiencia cardíaca de resultados adversos. ¿Ok? Muy bien, doctores. Ahora sí vamos a retroalimentar 20 segundos en el chat, por favor, para cada una de estas preguntas. Vamos. Muy bien, doctores, excelente. Muy bien, hasta ahí hemos retroalimentado la definición. Ahora veamos a los fenotipos. Primero, ¿qué es un fenotipo? Un fenotipo son las características macroscópicas a un paciente que le podemos ver, ¿no? Y sus causas. ¿Qué dice el libro de Harrison? Miren este concepto alucinante que nos deja. Según los estudios epidemiológicos, han demostrado que el 50% de los pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca, la mitad, van a tener insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. FEBI menos de 40%. Aquí vamos a poner FEBI. Ah. O sea, no todos los que tienen falla cardíaca tienen disfunción sistólica. La otra mitad que tienen falla cardíaca probablemente tengan disfunción diastólica, es decir, que tengan febri preservada. Este dato es relevante, importante. Mientras que la otra mitad, dice no claramente, tiene una FEBI casi normal o conservada con una FEBI mayor o igual al 50%. Ah, hay dos tipos entonces. Y esta es la clasificación.
Esta tienen que memorizar, doctores, para el examen de la RESI. Esta. Falla cardíaca con FEBI reducida, que es menos igual a 40. FEBI preservada, mayor o igual a 50. Y uno se pregunta, ¿y entre 41 y 49 qué es? ¿Qué se denomina esto? Entonces, el libro de permíteme un ratito. Ligeramente Ligeramente reducida. Intermedio. Reducida, muy bien, FEBI preservada y con FEBI con rango intermedio, ¿no? Moderadamente deprimida o que puede recuperarse, que lo vamos a ver posteriormente. La insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, aquí es la contracción, la función sistólica está normal, ¿ok? Entonces, cuando decimos FEBI reducida, ustedes en su mente tienen que ir disfunción sistólica, la sístole está alterada. Y si tiene una FEBI conservada, aquí lo que está alterada es la diástole, la relajación. Acá, ¿cuál creen que esté? Parcialmente la sístole y parcialmente la diástole. ¿Ok? Ambas están alteradas. Muy bien. Entonces, esta puede mejorar o puede empeorar. Ahora, nosotros nos preguntamos y decimos, doctora, doctor, ¿por qué es importante clasificar a la insuficiencia cardíaca por FEBI? ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen que es, doctores? Una razón es por el manejo, por el tratamiento que le vamos a dar. El tratamiento para una insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica con FEBI reducida, hay muchas. IECAS, ARAS, ivabradina, resincronización cardíaca, beta bloqueantes, tenemos muchas opciones. Para manejo, para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica, el tratamiento no hay mucho. No hay mucho por hacer con estos pacientes. Entonces acá los investigadores, los cardiólogos que se dedican a la investigación a nivel mundial y las empresas farmacéuticas están metiendo mucho dinero para comenzar a ver este tipo de pacientes. Entonces, las diferencias. La insuficiencia cardíaca con FEBI reducida es más común en varones y la isquemia, la cardiopatía isquémica, eso anótense, la cardiopatía isquémica es la causa principal de insuficiencia cardíaca. Entonces, como ustedes verán, doctores, diagnosticar cardiopatía isquémica es clave, ¿verdad? Es importante. Ahora, en insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, se da más en mujeres mayores y la hipertensión, la obesidad, la fibrilación, vamos a poner a la hipertensión como una de las causas importantes para insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Ah, entonces, doctor, cuando una persona tiene hipertensión, a un principio debe tener insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica o al menos tener disfunción diastólica, por supuesto que sí, doctores. Y el tratamiento. Para la FEBI reducida tenemos muchos manejos. Y para la FEBI preservada, actualmente no hay un manejo claramente eficaz para ese tipo de pacientes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver a las causas de insuficiencia cardíaca. Pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen una FEBI reducida, ¿cuánto era, doctora, es el punto de corte para FEBI reducida? 40. menor de 40. Igual a 40. De 40%. 40%. Ahora, no es necesario que memoricen todas. Para el examen de la RESI es la cardiopatía isquémica en varones, ¿ya? En mujeres probablemente la hipertensión, pero eso genera más disfunción diastólica. Acá
Esto tienen que recordar. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca con febris reducida? Cardiopatía isquémica. Después pueden ver, ¿no? No isquémica, infiltrativos, por taquicardia, valvulopatías, arritmias, fármacos, congénitos, infeccioso, etc. Cualquier otra cosa. ¿Ok? Eso para el examen. Ahora, ¿por qué voy a resaltar Chagas? Porque para Latinoamérica, para nosotros donde estamos, para Latinoamérica, la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca por febris reducida es la enfermedad de Chagas. Entonces cambia el contexto. Por eso el que va a hacer la pregunta tiene que ser, tiene que saber y ojalá que un cardiólogo o por lo menos un médico que le guste la cardiología, que sepa cardiología, arme las preguntas bien elaboradas o un caso clínico, preguntas. Entonces tiene que ser bien detallado, ¿no? Porque si solo les preguntan insuficiencia cardíaca, así simplemente cardiopatía isquémica, pero se le dicen si es en Latinoamérica, la enfermedad de Chagas, ¿ok? Ahora, causa frecuente de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, FEBI conservada, preservada, como ustedes quieran. ¿Cuánto es el punto de corte? 45, 60, ¿cuánto es, doctores? Mayor o igual a Mayor 50. o igual Mayor o a igual a 50. Muy bien, doctores. Entonces, ustedes tienen que saber acá que ya no es la cardiopatía isquémica, sino la hipertensión es como una de las causas principales de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Entonces cambia, ¿verdad? Y espero que ahora en su resumen estén haciendo eso en su Excel, ¿no? Pregunta, respuesta. Causa de insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, cardiopatía isquémica. Causa frecuente de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, hipertensión. ¿Ok? Así tienen que hacer sus flashcards, pregunta y respuesta. ¿Vale? Gran recomendación. Si quieres hacer, lo haces. Y si no, también no lo haces, te quedas escuchando, viendo. Eso depende de ti. ¿Vale? Muy bien. Luego también hay otras causas de FEBI preservada. Puede ser hipertrófica, constrictivas, obesidad y otras causas que no es tan relevante para, para el examen de la RISI. Ok. Entonces, vamos a otros tipos de clasificación. Vamos a ver. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca con recuperación de la fracción de expulsión? Ah, si un paciente tenía FEBI, vamos a imaginar de 35, se realiza un tratamiento y de repente recupera 60. Ah, esto es un paciente con insuficiencia cardíaca con recuperación de la FEBI. Inicialmente se presenta con una FEBI menos de 40, ok, eso es el punto de corte para reducida, perfecto. Pero con tratamiento mejora la FEBI más de 50. Ok, perfecto. A eso se denomina con recuperación de la FEBI. Casos, ¿qué casos podemos tener? Por ejemplo, una miocarditis fulminante, miocardiopatía por sobrecarga, miocardiopatía puerperal, miocardiopatía inducida por taquicardia, quimioterapia, inmunoterapia o el consumo de alcohol. Esos pueden deprimir el corazón, es decir, disminuye el gasto cardíaco, disfunción sistólica. Y cuando pasa o pasa el efecto o se realiza el tratamiento, el gasto cardíaco puede mejorar. ¿Ok? Entonces eso se denomina. Ahora, por ejemplo, ¿han escuchado ustedes em, miocardiopatía de Takotsubo? Miocardiopatía por estrés. ¿Han debido escuchar alguna vez? A ver, para llamarles la atención y hacerlo un poco más didáctico, cuando una persona, digamos, vamos a imaginar cuando una pareja estuvieron años juntos, ¿no? Como nuestros abuelos, digamos. Estuvieron 60 años juntos y de repente uno de ellos fallece. ¿Mm? Sobre todo es grave cuando a las mujeres les pasa, o sea, es decir, el varón fallece y la mujer hace una descarga adrenérgica y el corazón se muere por tristeza.
el corazón deja de latir, disminuye el gasto cardíaco. A eso se denomina miocardiopatía por estrés, que se fue diagnosticado, ¿no? Por los años 70, 80 han descubierto sobre los japoneses, por Takotsubo, de ahí viene el nombre, que en realidad es miocardiopatía por estrés. Entonces pasan meses o días y también se muere la esposa. ¿Ok? Entonces, eso, ahora, si recupera esta función sistólica, ¿ya? Puede llegar a entrar a este diagnóstico, insuficiencia cardíaca con recuperación de la FEBI, ¿ok? Para eso me he dado la molestia de ver un caso clínico que realmente recupere en gasto cardíaco. Entonces, hay muchos casos clínicos, pero esta es muy bonita, es del New England, donde se ve una miocardiopatía fulminante. Entonces, este caso clínico se trata de una mujer de 65 años con antecedente de melanoma metastásico. Fue hospitalizada por dolor torácico atípico. Le dolía el pecho. Además, tiene disnea y fatiga. ¿Ok? Disnea y fatiga. Esto, recuerden que son signos cardinales. 12 días después de haber recibido su primera dosis de inmunoterapia. ¿Para qué? Para el melanoma metastásico. Fue nivolumab e ipilimumab, ¿ok? Como inmunoterapia para este melanoma metastásico. Entonces el paciente viene con disnea, fatiga. Entonces, ¿qué le hacemos? Signos vitales, le tomamos su electrocardiograma, su ecocardiografía transtorácica, su radiografía de tórax, le pedimos sus troponinas, su CPKMB, todo eso le pidieron los médicos que la vieron a esta paciente. Solo copié lo más resaltable. Su laboratorio mostró una elevada, ¿no? Elevación de las troponinas. ¿Ok? Entonces ustedes pensarán, debe ser un infarto. Entonces necesitamos el criterio electrocardiográfico. Y el electro no muestra datos de infarto o síndrome coronario sin elevación. No muestra. Muestra un bloqueo auriculoventricular y signos de taquicardia ventricular. Miren esto, taquicardia ventricular. Entonces, si no es un infarto y tiene troponinas elevadas, lo primero que nosotros tenemos que sospechar acá es una miocarditis. Una miocarditis. Entonces, los demás laboratorios, veamos, miren. Aquí está la creatinina en la creatin fosfoquinasa de 17.700 unidades internacionales, muy alta. Y con esto se llega al diagnóstico de miocarditis con miopatía asociada. ¡Wow! La ecocardiografía reveló una disfunción sistólica ventricular de FEBI de 35%. Se da tratamiento con metilprednisolona a dosis altas, a 1 miligramo kilogramo día, pasan una semana y la FEBI recupera a 65, es decir, de 35% a 65%. Y esto es claramente una insuficiencia cardíaca con recuperación de la fracción de expulsión. ¿Ok? Entonces, en este artículo, en este case report en el New England, muestran la biopsia endomiocárdica, donde muestran la infiltración linfocítica. Hacen la inmunohistoquímica, donde se ve CD3 positivo, linfocitos T, también CD8, y también se ve un poco de músculo liso y esquelético, ¿no? Clásico de una miocarditis. Eso lo más resumido que se pueda, porque aquí ha pasado muchas cosas en este caso. Bueno, muy bien, doctores. Ahora, ¿cuál es la insuficiencia cardíaca con disminución leve? Dicen, disminución leve de la fracción de expulsión. Entonces, tenemos aquí un fenotipo intermedio, ¿no? Que está entre los 40 y 49. En mi época, cuando yo era estudiante de medicina, no había esta clasificación. Recién debe ser un par de años. No es ni reducida ni es conservada. ¿Por qué es importante? Porque representa un grupo de pacientes que pueden incluir con mejora parcial, deterioro leve y disfunción leve. Y en la fisiopatología hay disfunción sistólica leve,
y disfunción diastólica coexistente. ¿Qué más tiene el paciente? Hipertensión, diabetes y obesidad. Entonces, como un mix, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento? Esto lo vamos a profundizar en el manejo mañana, pero se continúa con YECAS, o ARNIs, beta bloqueantes, antagonistas de la aldosterona y los inhibidores de la CGLT2. Ahora, trastornos adquiridos en comparación con otras enfermedades de la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver la clasificación de las causas. Las adquiridas son las más comunes, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca con FEBI reducida? ¿Cuáles, doctores? Cardiopatía isquémica. Excelente. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada? Hipertensión. Temas en mujeres, bla, bla, bla. Perfecto. Muy bien. Ahora, también las congénitas pueden, ¿no? Nos generan falla cardíaca, sea un CIA, CIB, FALOT, ventrículo único, transposición de grandes vasos, etcétera. Aquí, si entrara el tema de cardiopatías congénitas, nos pueden preguntar cuál es la cardiopatía congénita más frecuente. ¿Mm? También hay hereditarias, sobre todo la miocardiopatía hipertrófica, las arritmogénicas, las enfermedades sistémicas que pueden generar afectación al corazón como lupus, amiloidosis, pacientes con gasto cardíaco alto. Esto antes no lo entendía. ¿Cómo un paciente con insuficiencia cardíaca, o sea, insuficiente, va a tener gasto cardíaco alto? ¿No? O sea, decías, ¿cómo puede ser? Entonces, dentro de la fisiopatología es que el cuerpo le pide más disponibilidad de oxígeno y el corazón no puede satisfacer esas necesidades. Entonces acá la alteración no es por exceso, ¿no? El corazón falla por exceso de demanda metabólica. Le pide oxígeno, glucosa, pero el corazón ya no puede. A ver. Ay. Ya. Entonces, ¿cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco alto? Causas: tirotoxicosis, anemia severa y beriberi. Clásicas preguntas. Esto les encanta preguntar en Europa, en Brasil, ¿no? ¿Cuáles son las causas de falla cardíaca con gasto cardíaco alto? Tirotoxicosis, anemia severa y beriberi. ¿Qué es el beriberi, doctores? ¿Deficiencia de qué vitamina es? Uno. ¿Ah? Tiamina. Eso. Bueno, Bien, doctores. Están en buen nivel. Excelente. B1. ¿Ok? La diamina. Perfecto. Muy bien. Después, ¿qué más? Las causas adquiridas. Dentro de las causas adquiridas más frecuentes, según el estudio de Framingham, en varones la cardiopatía isquémica y en mujeres la hipertensión arterial. Veamos los factores de riesgo. Un paciente que tiene cardiopatía isquémica, la contribución estimada es del 65% para que tenga insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial como contribuyente llega hasta el 75% y la diabetes también del 10 al 30%. Como ustedes verán, casi todo las enfermedades metabólicas, hipertensión, le atacan al corazón. Y esto es lo más bonito. Miren, hoy día viendo los artículos estaba alucinando con esto. El porcentaje de riesgo atribuible por poblacional. ¿Qué significa? Es que un factor, por ejemplo, hipertensión, puede dar sobrecarga al corazón, pero cuando se suman otros factores de riesgo, empeora al paciente. Miren esto, por ejemplo, en varones. En varones, el porcentaje de riesgo atribuible de insuficiencia cardíaca, miren, 39% es la hipertensión. Esto no es causa, ¿ok? Cuidado que se confundan. Esto es porcentaje de riesgo atribuible poblacional, la hipertensión. Paciente con infarto de miocardio. Estas dos se llevan la lotería para que el corazón pueda tronarse y pueda llegar a una insuficiencia cardíaca. Pero no es la única. La enfermedad valvular, por ejemplo, una estenosis aórtica,
La hipertrofia del VI, la diabetes y la angina del pecho van a sumar como factores de riesgo atribuibles. Entonces, para el examen, ¿qué tienen que recordar? Dentro de los factores de riesgo para falla cardíaca en varones, factor de riesgo es hipertensión e infarto de miocardio. ¿Vale? Entonces, ¿de qué nos sirve? Que la hipertensión y el infarto previo representan el 73% de riesgo en hombres. Y el infarto pesa más en hombres porque tiene mayor incidencia en edades más tempranas, porque las mujeres están protegidas por el estrógeno. Esta diapositiva no es de Harrison. Aquí tenía la curiosidad que me muestren por odds ratio y por riesgo relativo, dependiendo de qué estudio, los factores de riesgo para insuficiencia cardíaca. Y esto es para varones. Entonces vean que la cardiopatía isquémica juega el odds ratio de 3.05. Una persona que no tiene cardiopatía y otra persona que sí tiene cardiopatía isquémica tiene 3 veces más de tener insuficiencia cardíaca. Miren, la fracción de riesgo atribuible 23% y el porcentaje de presencia de insuficiencia cardíaca cuando se reporta 59% de los casos. Hipertensión, miren, el OR, el odds ratio, 1.61. Estadísticamente significativa porque no pasa el 1. Diabetes mellitus, edad avanzada, obesidad. Miren el punto de corte acá, doctores. Más de 28 tiene un riesgo relativo de 1.6 y lo toman como riesgo independiente incluso. Tabaquismo, antecedente YAM, marcadores inflamatorios juegan como factor de riesgo. En mujeres cambia la cosa. En mujeres, la hipertensión se lleva el 59% de riesgo atribuible y simplemente el infarto el 13%. ¿Para qué nos sirve esto? Que en mujeres la hipertensión es responsable de más de la mitad de los casos de falla cardíaca y el IAM juega un papel menor. Para ver, entonces, en mujeres la hipertensión deberíamos ser más estrictos, ¿no? Es lo que me crea una hipótesis alterna para hacer este tipo de manejo en este tipo de pacientes. Entonces, en varones, lo importante, bueno, todo es importante, pero es prevenir el infarto y controlar la hipertensión. En mujeres, debe estar el foco en el diagnóstico y el control óptimo de la hipertensión seguido de la diabetes. Qué interesante, ¿verdad? Y la educación cardiovascular y el control poblacional. Causas congénitas que también llevan a la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, los defectos no corregidos y el diagnóstico tardío llevan a insuficiencia cardíaca. La fisiología del ventrículo único también lleva a insuficiencia cardíaca y casi todas las anormalidades que no están resueltas. Causas hereditarias. ¿Cuáles? La mayoría de las causas hereditarias tienen una herencia autosómica dominante. ¿Tienen que memorizar todas? No, principalmente esta, la miocardiopatía hipertrófica. Ustedes han debido de escuchar que un árbitro, que un jugador se murió haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga o que haya tenido una miocardiopatía hipertrófica. ¿Esto qué lleva? A que hagan muertes súbitas en pacientes jóvenes. Esto han debido de escuchar. Creo que pasó la última vez en Santa Cruz, creo que otra en Oruro o en La Paz, no recuerdo bien, pero sí recuerdo que habían jugadores o árbitros que fallecieron en pleno partido de fútbol. Entonces tenemos otras alteraciones además, ¿verdad? Causas sistémicas infecciosas y tóxicas, por ejemplo, la amiloidosis, la sarcoidosis, lupus, en nuestro medio el Chagas, que nos llevan a insuficiencia cardíaca. Y para terminar, el gasto cardíaco alto. Recuerden, anemia severa, tirotoxicosis, pacientes cirrosis con Shunt, enfermedad de Paget, fístulas arteriovenosas y la deficiencia de tiamina, que es el beriberi. Gasto cardíaco alto. ¿Ok? Muy bien, doctores. 20 segundos por cada pregunta. Vamos.
Muy bien, doctores. Vámonos a la fisiopatología. A ver, vamos a comenzar. Esta fisiopatología es de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. No, perdón, FEBI reducida. Disfunción sistólica. La falla cardíaca con FEBI reducida no aparece de golpe, a no ser que tenga un infarto agudo de miocardio. Es un proceso crónico progresivo en espiral descendente, y como estoy dibujando, que inicia un evento índice y evoluciona remodelado ventricular. Miren este término, remodelado ventricular. Entonces hay un estímulo para la remodelación. Aumento de la tensión parietal, por ejemplo, un paciente con hipertensión, inflamación neurohumoral o tensión oxidativa. ¿Esto qué genera? Hipertrofia de los miocitos. Es decir, si tengo mucha poscarga, es como el corazón le estoy mandando al gimnasio. Entonces el corazón se hipertrofia y puede haber alteración de la matriz extracelular intersticial, se fibrosa. Hay una expresión génica fetal. Hay alteración de las proteínas que controlan el calcio y eso genera disfunción sistólica diastólica y generan necrosis de los miocitos. ¿A qué lleva esto? A un crecimiento ventricular. Es como le estamos llevando al gimnasio al corazón por esa cardiopatía isquémica, por la hipertensión. Y esto genera incremento de la tensión parietal. Entonces, hay un evento, ¿no? Hay algo que le detona. En este caso puede ser cardiopatía isquémica o hipertensión o cualquier otra causa. Si es agudo, puede ser por un infarto agudo de miocardio. Si es crónico, puede ser por hipertensión, valvulopatía o sobrecarga de volumen. O genético, como las miocardiopatías hipertróficas. La fase compensada. Entonces el cuerpo dice, como el corazón falla, voy a activar mi compensación. Entonces, ¿cuál se activa? Sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso simpático, el sistema retención de agua de sodio, la hipertrofia del ventrículo izquierdo. A un principio esto compensa, ¿verdad? Compensa, pero a pesar del tiempo esto no es sostenible a largo plazo. Entonces el corazón claudica y llega a insuficiencia cardíaca. Entonces, como hay esta activación, ¿no? ¿Verdad? Como hay esta activación, el corazón llega a un fenómeno que se denomina remodelado ventricular, patológico. Esta sobrecarga de presión de volumen induce un remodelado estructural y molecular. Y esto es lo que ustedes han llevado en la universidad, la hipertrofia concéntrica y la hipertrofia excéntrica. Lleva a una lesión tisular, lleva a daño celular y lleva a remodelado y fibrosis. Y esto es lo que nos da una respuesta de celular de miocardio, que hay una disfunción sistólica y hay una disfunción diastólica. Y esto se vuelve un círculo vicioso, porque hay reexpresión de genes fetales que hace que disminuya la eficacia contráctil, alteración de las proteínas de calcio, apoptosis de los miocitos, fibrosis, y esta fibrosis lleva a la disfunción diastólica. Entonces, la disfunción ventricular lleva a una activación neurohumoral por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, simpático y otros, aumenta el remodelado ventricular, mayor disfunción, más síntomas, mayor progresión y el paciente puede llegar a la fase terminal o muerte súbita. Entonces, ¿qué evento puede iniciar la falla cardíaca con FEBI reducida? Un infarto, hipertensión o miocardiopatías genéticas. ¿Qué fase sigue tras el daño inicial? Fase compensadora por los mecanismos neurohormonales. Estos mecanismos neurohormonales, ¿cuáles serán, doctores? ¿O quién compensa el corazón? ¿Cuáles serán? La activación del sistema renina-angiotensina. El sistema simpático. Activación del sistema nervioso simpático. ¿Qué más? El sistema Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Retención de sodio y agua. Tensión de y sodio. agua. Eso, muy bien, doctores.
sustancias vasodilatadoras como la prostaglandina, taquicardia, muchas sustancias compensadoras, ¿verdad? Entonces, compensa 1 año, 2 años, meses, y el corazón se va remodelando, se va alterando estructuralmente. Y eso hace que se expresen genes fetales y proteínas de calcio que llevan a la mayor disfunción. Y esto lleva a la sobrecarga crónica, apoptosis miocárdica y activación neurohormonal. Entonces uno se pregunta y dice, ¿qué es el remodelado ventricular? ¿Qué significa? La respuesta es que es un conjunto de cambios estructurales, celulares, moleculares y funcionales. ¿Quién sufre? El ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene mayor poscarga por hipertensión o las arterias coronarias están enfermas por la cardiopatía isquémica. Entonces, estos tipos de remodelación hay dos: la hipertrofia concéntrica y la hipertrofia excéntrica, que lo vamos a ver. ¿Cuál es la característica? Miren, esto es lo normal de la masa del ventrículo izquierdo. Hay un remodelado concéntrico, ¿no? Es como si estuviera yendo al gimnasio el ventrículo izquierdo. Realiza una hipertrofia concéntrica, y si ya no puede el ventrículo, lleva a una hipertrofia excéntrica. Entonces, en la concéntrica, en esta parte, hay mayor masa miocárdica, miren, está con buen músculo, pero sin aumento en el volumen. Miren, aquí el volumen es la misma, el volumen. Mismo volumen. Por ejemplo, hipertensión arterial, estenosis aórtica pueden llevar a una hipertrofia concéntrica, ¿vale? ¿Qué pasa en hipertrofia excéntrica? Aumento de masa miocárdica, aumenta, pero con dilatación. Ese es aquí lo que le diferencia. Hay una dilatación del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral. Aumento de la presión de volumen, mayor tensión y hay sobrecarga de volumen. Acá, en la concéntrica, sobrecarga de presión. En excéntrica, sobrecarga de volumen. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Ahora, ¿qué más? Hay cambios a nivel durante la remodelación, a nivel celular, porque hay hipertrofia de los miocitos, hay fibrosis intersticial. Aquí tenemos las células y hay fibrosis, alteración proteica, disfunción citoesquelética, y esto es pregunta de examen. Posible pregunta de examen. A nivel molecular hay reexpresión de genes fetales. ¿Cuáles? Tenemos el BNP, es mayor representante, y las moléculas de cadenas pesadas betas. Y a nivel fisiológico, la pérdida progresiva de la contractilidad y eso genera disfunción sistólica. ¿Qué pasa cuando falla esta compensación? Cuando ya no puede mantener la función. Se dilata. Hay dilatación del ventrículo izquierdo. Hay un desajuste de la poscarga. Hay un fallo del mecanismo del sistema neuromoral, ya sea el sistema renina-angiotensina aldosterona, sistema simpático y demás. ¿Y qué hay de diferente con la insuficiencia cardíaca y con FEBI preservada? La fisiopatología no es tan clara. Lo que sí sabemos que hay aumento de las presiones intracardíacas, que hay alteración en la diástole, en la relajación muscular. Por lo tanto, hay disminución en la captación de calcio por el retículo sarcoplásmico, disminución en la producción de ATP y eso genera disfunción energética. Entonces, la rigidez vascular puede ser ocasionada por la arteria envejecida y por la arteriosclerosis, la inflamación metabólica por la obesidad. Ustedes saben que todos los pacientes obesos tienen una inflamación crónica. Lo mismo si un paciente tiene enfermedad renal, mayor retención de sodio y volumen y disfunción endotelial y nitrosativa que disminuye el óxido nítrico, las sustancias vasodilatadoras y aumenta el estrés oxidativo. Todo este remodelado ventricular va a llevar a dilatación del ventrículo izquierdo. Y esta dilatación, vamos a dibujar, miren, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se dilata, se amplía esta y genera insuficiencia mitral funcional.
Entonces, el tratamiento que ustedes van a dar, doctores, es evitar que llegue al remodelado ventricular. Esa es la clave, evitar que llegue. Que si tú lo agarras en la fase compensatoria, probablemente el paciente va a estar asintomático. Entonces, ¿qué tipo de remodelación se asocia a sobrecarga de presión? Hipertrofia concéntrica. ¿Qué remodelado se asocia a sobrecarga de volumen? Hipertrofia excéntrica. ¿Cuáles son los cambios moleculares que se observan en la remodelación? Reexpresión de genes fetales. ¿Qué pasa si los miocitos no se adaptan al estrés? Se mueren, apoptosis. ¿Qué mecanismos están implicados en falla cardíaca con FEBI preservada? Estrés oxidativo, inflamación y esto lo más importante, rigidez vascular y junto con la resistencia a la insulina. Por eso el libro de Harrison nos da los mecanismos de remodelado ventricular, cambios en biología en los miocitos, cambios en la composición del miocardio, cambios en la geometría ventricular. Pregunta para ustedes, si genera cambios en la geometría ventricular, ¿a qué tipo de valvulopatía me lleva? ¿Cuál es? Eso, muy bien, doctores. A la Insuficiencia. insuficiencia mitral. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, les toca a ustedes, doctores. Vamos. Muy bien, doctores. Con esto terminamos. Los mecanismos de progresión a la enfermedad, es decir, los mecanismos compensadores. Estos mecanismos, habíamos comentado que tenemos la activación neurohumoral. ¿Cuáles son? Sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso autónomo, específicamente la parte simpática. ¿Cuál es el objetivo de esto? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el objetivo es retener sodio y retener agua. Entonces eso compensa. Cuando al corazón le doy más agua, más volumen, va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Cuál será el mecanismo del sistema nervioso autónomo? ¿Qué hace el simpático? Va a aumentar la frecuencia cardíaca y por ende va a aumentar el gasto cardíaco. Esto llega hasta en un punto, porque ya pasa el tiempo, ya no compensa lo suficiente. Entonces,
La activación neurohormonal, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad, por ende la presión arterial, mayor retención de agua y sodio, aumenta la precarga y aumenta el gasto cardíaco. Queremos compensar. Pero ¿cuál es el efecto crónico dañino? Vasoconstricción excesiva, fibrosis, apoptosis, disfunción renal y arritmias. Entonces, a largo plazo le truena al corazón. Entonces, esta activación del sistema renin-angiotensina aldosterona hace que el corazón se remodele, hay vasoconstricción sistémica. ¿Y cuál es el tratamiento para evitar este remodelado ventricular? Es darle yecas, aras, arnis, beta bloqueantes, espironolactona, justamente para evitar este remodelado temprano, medio y tardío. Entonces, cuando el corazón dice, me está fallando, las células me piden mayor cantidad de oxígeno, entonces en insuficiencia cardíaca también existe disfunción de barroreceptores, mayor actividad del sistema nervioso simpático, mayor secreción de ADH, mayor activación del sistema renin-angiotensina aldosterona, por ende disminuye el flujo sanguíneo, aumenta la aldosterona y hay aumento de tensión de sodio y agua. Por eso el paciente, cuando ya no puede compensar, está con sobrecarga hídrica. Otra alteración son las hormonas vasodilatadoras. Hay liberación por las aurículas frente al estiramiento y son degradados por la neprilicina normalmente. Por eso es que los inhibidores del ARNI, sobre todo el sacubitril, mejoran los síntomas y la supervivencia. Entonces, estas hormonas vasodilatadoras hacen que generen vasodilatación y la vasodilatación es buena para el corazón porque disminuye la poscarga. Hace que se genere la natriuresis, por ende disminuye la congestión porque hace que se elimine el sodio y por ende agua. Y ahí también se inhibe el sistema renin-angiotensina y la aldosterona, por ende disminuyen el remodelado. Entonces, ¿por qué a un paciente damos yecas, aras o antagonistas de la aldosterona? Una es para bajar la presión arterial, que ustedes la deben dominar, y otra es para evitar el remodelado ventricular. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es esto del sacubitril valsartán? Normalmente el corazón tiene un sistema de péptido natriurético, que cuando el corazón dice tengo mucho volumen, mucho líquido, mucha sobrecarga, liberan estos pro-BNPs. Este BNP normalmente la función es generar natriuresis, es decir, eliminar sodio y por ende agua. También genera vasodilatación, tiene una función antiproliferativa y disminuye el tono simpático y es antihipertrófico. En pocas palabras, el BNP es buenísimo para el corazón. ¿Quién la degrada al BNP? La neprilicina. Esa la degrada. Si yo quiero mucho BNP, voy a inhibir a la neprilicina, la voy a inhibir. ¿Con qué la voy a inhibir? Con los inhibidores de la neprilicina, como el sacubitril. ¿Ok? Por eso el sacubitril valsartán han hecho el boom en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y potenciado con el valsartán, inhibe el efecto de la angiotensina. Por ende, el sodio y el agua disminuye, la vasoconstricción disminuye y todos los efectos malos que tiene la angiotensina. Por eso el valsartán sacubitril ha comenzado a revolucionar en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Otra alteración importante es en pacientes la alteración de la endotelina y las citocinas. Sabemos que la endotelina es un potente vasoconstrictor y también induce la fibrosis cardíaca. También las sustancias proinflamatorias y todo lo que es el estrés oxidativo alteran la función cardíaca y el tratamiento antiendotelina no ha demostrado beneficios en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y otro medicamento así súper alucinante tiene que ver con los receptores transportador sodio-glucosa a nivel del riñón. Estos inhibidores han demostrado mejorar la morbilidad y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahí tenemos los famosos inhibidores de la CGLT2, que son transportadores de sodio-glucosa. Son cotransportadores. Por lo tanto, disminuye los niveles de glucosa, la reabsorción de sodio y mejora la función miocárdica.
Es súper importante. Entonces el libro de Harrison habla de estos objetivos biológicos novedosos, pero actualmente ya no es tan novedoso. Ahí tenemos los inhibidores de la CGLT2, por ejemplo, la empaglifosina, que es un boom que actualmente ya se utiliza. Estos inhibidores de la CGLT2 tienen efecto diurético, glucosúrico, nefroprotector, incrementa la síntesis de eritropoyetina, tiene efecto benéfico al corazón a nivel vascular y a nivel mitocondrial. Como ustedes dirán, wow, disminuye la masa a nivel ventricular, mejora la función diastólica, ¿recuerdan? La función diastólica. A nivel vascular, disminuye la vasoconstricción y mejora la función endotelial. A nivel de mitocondrias, incrementa la utilización de cuerpos cetónicos y mejora el proceso de la liberación de los ATPs. Entonces, ¿qué tenemos que saber de los CGLT2? Por los años 1933, Smith ha demostrado que la reabsorción de glucosa en el túbulo renal podía bloquearse. Miren, este es el glomérulo, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal. Y en esta parte, en el S2 más o menos y en el S1, S3, tenemos las células tubulares. Estas células tubulares tenemos la membrana basal y la membrana luminal. En la membrana luminal está este correceptor, que es el transportador de sodio y glucosa. Sodio y glucosa. Una vez que ingrese el sodio, se transporta por los GLUTs a nivel plasmático y el sodio por la bomba electrógena de la bomba de sodio potasio ATPasa. Entonces, este cotransportador se ha podido bloquearse con este componente que es la fluororicina, que es un glucósido vegetal. Décadas después, varios años, Fronson notó que fluorinizar a las ratas diabéticas reducía la hiperglucemia y mejoraba la sensibilidad a la insulina. Imagínense tantos años. La fluoricina no era útil por vía oral debido a su degradación intestinal por la lactasa y podría causar diarrea porque inhibe la reabsorción de sodio y glucosa. Entonces, para ser un poco más resumido, se crean los inhibidores de la CGLT2 sin afectar la T1 que está a nivel intestinal, tanto en Japón como en empresas americanas. Y miren, en el año 2013-2014, imagínense, desde el año 33, más de casi 80, más de 90 años, se crean estos fármacos, la dapaglifosina, la canaglifosina y la empaglifosina. Todas estas glifosinas son inhibidores de la CGLT2 que tienen alta afinidad a nivel renal. Entonces, lo que hacen es la reabsorción intestinal. Normalmente saben ustedes que el riñón filtra de 120 a 180 gramos de glucosa por día y solamente se excreta 0.5, ¿no? El resto se reabsorbe, específicamente en el túbulo contorneado proximal S1, S2. Entonces, lo que hace estos medicamentos es evitar esta reabsorción de sodio y glucosa, ¿no? Sabemos que fisiológicamente están en esta parte, ¿no? En S1, S2, S3, y estos medicamentos van a inhibir este correceptor. Entonces, ¿qué se ha demostrado? Que un hallazgo inesperado en este proceso de investigación, según estas guías clínicas, fueron diseñados para tratar la diabetes mellitus tipo 2, la empaglifosina. Pero cuando a estos pacientes se les trataba la diabetes, se sorprendieron porque había reducción en la hospitalización, en la mortalidad en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca. Como ustedes verán, estos medicamentos no han sido diseñados para falla cardíaca, eran para la diabetes. Y los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca disminuían la hospitalización y mortalidad. Y tiene un efecto independiente del estado diabético, tiene una acción rápida, sostenida y clase dependiente. Entonces, genial. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿cómo protege al corazón? ¿Por qué tiene tantos efectos benéficos? Entonces, una hipótesis bien fuerte que la inhibición indirecta del intercambiador de sodio y potasio cardíaco está implicado en la sobrecarga intracelular de sodio. ¡Wow! Que esto se ha demostrado que es un gatillo directo para la disfunción miocárdica.
Y los miocitos cardíacos aislados en modelos de corazón de ratón han demostrado que disminuyen rápidamente el sodio intracelular y el calcio intracelular y por lo tanto mejora la contractilidad. Entonces, por lo tanto, estos medicamentos han mostrado beneficios clínicos, aunque todavía el mecanismo de acción la siguen estudiando por los científicos. También tiene mejoras, beneficios a nivel renal. ¿Ok? Entonces, esto de los empaglifosinas, los inhibidores de la CGLT2 son alucinantes. Después tenemos la pérdida de la sincronía en estabilidad eléctrica. Cuando el corazón se remodela, se dilata el ventrículo izquierdo, hay una insuficiencia mitral. Hasta el 30% de los pacientes, como se dilata, van a tener bloqueo de rama de ¿cuál? De la derecha o de la izquierda. De la izquierda, ¿verdad? Porque se está dilatando, que genera también la insuficiencia cardíaca. Entonces, han entrado un manejo que es la terapia de resincronización cardíaca, que lo vamos a ver en tratamiento. Entonces, esta pérdida de la sincronía e inestabilidad eléctrica se ha visto que el manejo con resincronizador cardíaco mejora en este tipo de pacientes para que tenga una función sistólica conjunta global. Entonces, aquí tenemos el tratamiento. ¿A quiénes? ¿Cuál es el criterio para dar tratamiento con resincronización cardíaca? Con un QRS mayor o igual a 150 milisegundos y con una FEBI menos de 35%. Entonces, esto lo vamos a repasar en el manejo mañana. Y ya para terminar, pacientes con insuficiencia cardíaca, habíamos dicho que tienen insuficiencia mitral porque se dilata. Miren, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo se dilata y obviamente la válvula también está normal, ¿no? Hay una disfunción mitral. Y esto vamos a ver qué tipo de tratamiento tenemos para insuficiencia mitral en insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Esta insuficiencia mitral es por la dilatación del VI, que hay una coaptación incompleta, como ustedes ven en imagen. Miren el flujo retrógrado que va hacia las aurículas. Entonces esto genera la dilatación del anillo mitral, genera insuficiencia mitral funcional y también afecta por el remodelado auricular. Y el tratamiento es todo el paciente para insuficiencia cardíaca más reparación de la válvula transcatéter, esto por los cardiólogos intervencionistas. También el libro de Harrison habla de las interacciones cardiorrenales, cardioabdominales, que sabemos que por la congestión a nivel intestinal se genera disminución en la perfusión renal, tanto también en la perfusión tisular a nivel intestinal. Esto que genera aumento de la presión intraabdominal, esto conlleva menor retorno venoso, mayor activación simpática, congestión esplácnica y lleva a la activación hepatorrenal, a esto que se denomina el síndrome hepatorrenal tipo 1, tipo 2, y el riñón también se va tronando por culpa del corazón. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca de gasto alto, habíamos comentado que la anemia severa, las fístulas, las hepatopatías y otras nos van a llevar a gasto cardíaco alto porque el cuerpo necesita mucho oxígeno. Entonces el corazón no puede satisfacer las demandas que el cuerpo lo requiere. Entonces, ¿qué sistemas neuromorales se activan en falla cardíaca? Sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina aldosterona. El sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, por ende aumenta el gasto cardíaco, por ende aumenta la presión arterial. ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina aldosterona? Hace que se retenga sodio y agua. Pero algo que ustedes tienen que saber es que estimula el remodelado ventricular. Esto es lo que no queremos. ¿Y cómo vamos a tratar este aumento del sistema nervioso simpático? ¿Cómo vamos a tratar? Con beta bloqueantes. ¿Cómo vamos a tratar evitar que reabsorbe sodio y agua el remodelado? Con yecas y aras. ¿Qué hormona degrada la neprilicina? Tenemos varias hormonas, ¿verdad? Una de estas vamos a tener los BNPs. ¿Qué citocinas aumentan por disbiosis intestinal en pacientes con falla cardíaca? Todos los factores proinflamatorios, ¿no? Factor necrostimular alfa, 1 y 6 y demás. ¿Cuál es la causa funcional más común de insuficiencia mitral? La dilatación del VI y del anillo mitral. ¿Qué intervenciones pueden prevenir el síndrome cardiorrenal? Sobre todo descongestionar balances negativos. Y este es el resumen esquemático. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Si hay activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, sistema nervioso simpático, afecta el remodelado. ¿Y qué hace el remodelado? Genera arritmias, genera fibrosis. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Con beta bloqueantes. Para
sistema nervioso simpático. Y para el sistema renina-angiotensina, aldosterona, IECA, SARAS y ARNIS. Para péptidos natriuréticos y óxido nítrico, estos generan vasodilatación. Y aquí vamos a tener los inhibidores de la neprilicina. Para la endotelina, ¿no? Sabemos que esta endotelina es un vasoconstrictor, pero también estimula la hipertrofia, la fibrosis, la inflamación del corazón. No tenemos hasta ahora un medicamento para la antiendotelina. Los inhibidores de la CGLT2 disminuyen la glucosa, el sodio, el agua, la inflamación. En su gran representante la empaglifosina y la dapaglifosina. Asincronía eléctrica, ahí la terapia de resincronización cardíaca. Insuficiencia mitral funcional, la reparación mitral transcatéter. Cardiorrenal, diuréticos. Microbiota, lipopolisacáridos, en estudio, todavía no tenemos medicamentos. Y los estados de alto gasto cardíaco, tratar la causa subyacente. ¿Ok? Muy bien, doctores. Pregunta para ustedes y con eso terminamos.